Por favor, ¿podéis apagar los micros? Úrsula, tú puedes apagarlos, ¿verdad? Sí, Pilar, ahora los cierro. Controla el tuyo. Vale, de acuerdo. Yo tengo el mío abierto ahora, ¿vale? De acuerdo. Vale, pues bienvenidos a todas y todos a esta charla que forma parte de este ciclo de videoconferencias de Somos Conscientes de hacia dónde vamos como humanidad. Dentro de esta visión de ciencia y espiritualidad, este intento de crear este puente permanente entre la ciencia y la espiritualidad. Y hoy jueves, 7 de mayo, pues va a hablar Miquel Samarra. Me hace muchísima ilusión. Yo me llamo Pilar Quiroga y formo parte del grupo de profesores de la conciencia en la vida desde el principio. Entonces conozco desde el principio a Miquel y me hace mucha satisfacción poder presentarle hoy porque, bueno, ahora os diré todo lo que es, pero sobre todo es un muy buen amigo, ¿no? Entonces me alegro mucho de haberlo conocido, de haber coincidido con él y de compartir la experiencia de la conciencia en la vida cada año. Bueno, ahora ya os paso a presentaros a Miquel. Él es licenciado en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina General y Medicina de la Educación Física y el Deporte, también tiene especialidad en Dietética y Nutrición Integrativa Personalizada, también trabaja con bioenergética, sintergética, con medicinas tradicionales, con medicina biológica. Bueno, en definitiva, él es un médico de medicina integrativa, de medicina total, de medicina holística e integrativa. ¿Qué es eso? Es una ciencia que une la ciencia y el espíritu, y eso es la medicina integrativa, ¿no? Una medicina que une y unifica y va más allá. Él es fundador del Centro Médico Mater Home en Barcelona y forma, como os he dicho, parte del equipo de profesores de la conciencia en la vida. Bueno, este sería su currículum académico y su trabajo, ¿no? Pero y lo experimenta, y una vez lo ha experimentado, él lo cede, ¿no? Y lo da, y su propósito con esto, desde mi perspectiva, es contribuir al bien planetario desde su posición como médico, su posición como persona, su posición como profesor, como amigo y pues como familiar, ¿no? Con su familia, o sea, desde todos aquellos personajes, desde todos aquellos papeles que interpretamos, él nos da todo lo que ha experimentado, ¿no? Nos lo elabora y nos lo da. Yo creo que tendremos el resultado de una elaboración no solo de un conocimiento adquirido a través del estudio, sino también de una experiencia. Y es una de las cosas que a mí me entusiasma de Miquel, ¿no? Porque él es un experimentador en profundidad, llega al fondo y luego eso lo da y lo comparte generosamente. Bueno, es un humanista, ¿no? Entonces yo creo que gente así ahora necesitamos, ¿no? Y tiene un gran compromiso con el trabajo de campo, con el trabajo día a día cotidiano, ¿no? Es de la gente que lo que dice, lo hace, lo vive en profundidad. No sé, yo creo que ya más o menos ya he dicho lo que me ha salido, ¿no? Así improvisando sobre Miquel y, bueno, no sé, quizás Miquel ahora cuando entre pues quiera añadir alguna cosa más sobre él y compartirnos algo, pero bueno, yo ya creo que ya está. Sí, una cosa técnica antes de entrar sería, por favor, tener los micros apagados. Las preguntas que tengáis, si podéis guardarlas para el final, porque si no se van solapando mensajes y como tengo que ir recogiéndolas, pues se me puede quedar alguna y sería, bueno, pues estaría bien que pudiera recogerlas todas para después pasárselas a Miquel. Entonces las anotáis en el chat y si puede ser, pues al final, ¿vale? Y creo que nada más. Muchas gracias y ya os dejo con Miquel si él quiere añadir alguna cosa y si no, pues a disfrutar de su charla. Hola, buenas tardes. Saludos cordiales a todas. Bueno, gracias Pilar por tu presentación. Somos amigos hace muchos años y vamos a seguir siendo caminantes en el sendero
Gracias también a Merry Life porque hacen falta anclajes desde donde la luz se pueda repartir y esparcir. Y en este ciclo de charlas, esta vez telemáticas, pues hemos tenido la experiencia de los ponentes anteriores que nos han inspirado, Vicente, Sergi, Valentín. Bueno, ahora me toca a mí. En un día, bueno, que la providencia pues hace que coincida con prácticamente la luna llena de Tauro. Pues no lo sabía cuando se convocó, pero agradezco esa sincronicidad y vamos a sacarle partido a esta situación tan ventajosa. Entonces, Sí, hoy yo me misma. tocaba hablar de lo que es las leyes espirituales como una segunda parte. En este caso voy a retomar lo que el otro día Valentín explicó muy bien, sobre una pequeña síntesis, para ver que estamos hablando de lo mismo desde perspectivas complementarias. Entonces, si os acordáis, Valentín pues, introdujo el tema de las leyes universales, en este caso como leyes que rigen de forma general en todo el universo, por eso se llaman universales. Habló de la ley del amor como principal, ¿no? Recordáis la diapositiva con el triángulo. Después, en un vértice estaba pues la ley de la evolución, en otro vértice la ley del renacimiento, y después había otra que era la ley de causa-efecto, la ley del karma, con ese esquema que tenéis mental. Entonces habló del amor como la energía principal, como el pegamento, como aquello que da la coherencia, lo que magnetiza. También estuvo hablando sobre la ley de la evolución, que gobernaba todo respecto a la evolución de la conciencia, que todos los seres evolucionan, todos los reinos evolucionan. Y después también introdujo el tema de la ley del renacimiento, que está más en la tradición oriental que en la occidental, aunque en la occidental existió hasta bien entrado unos pocos siglos después de Cristo. Después se abolió, como él comentó, pero es una ley que estaba en el cristianismo, vamos a decir, más el primero que hubo, ¿no? Prácticamente los primeros siglos. Y después introdujo temas interesantes como en la ley del karma, y habló pues del karma acumulado, que es como que el karma que tenemos total, como las deudas totales. Habló del karma que ya tiene que ver habló del karma maduro, que es el que, como las lecciones que tú vienes a trabajar en cada encarnación. Y después habló del karma en formación, que es aquel que te vas creando en base a más o menos ignorancia que tienes, de tal manera que en formación lo que haría es retroalimentar el acumulado. Ese es el drama, es lo que se llama el samsara, que nunca se acaba, pero claro, como eres ignorante, estás formando todo el rato karma que va a acumularse, con lo cual esto no se acaba. Hasta que no dejas de generar nuevo karma, no puedes eliminar el anterior. Esto tiene implicaciones muy interesantes, porque a veces la gente se pregunta, bueno, y si yo no sé lo que he hecho en el pasado y si lo que me está ocurriendo, pues a veces pues no me lo merezco. Bueno, de acuerdo. Por lo menos, si no lo entiendes, da igual, pero no te generes más, porque entonces por lo menos el acumulado se va acabando. ¿Sí? Aunque no sepas de dónde viene, aunque creas que es injusto, todo esto al final no es práctico, porque lo que tienes que hacer es no generarte más. Eso sería inteligente por nuestra parte, no generarnos más karma para no generar más acumulado, ¿no? Y habló pues también del karma colectivo, el karma planetario, y ahí después estuvo respondiendo unas preguntas, y yo por alusión de una persona que preguntó, hizo una pregunta, le hizo a Valentín, Valentín me mencionó y dice, bueno, esto Miquel la semana que viene lo responde. Bueno, yo tomé nota. La pregunta iba en la línea de si las enfermedades cardíacas, si no recuerdo mal, pues tenían que ver con las leyes universales. Claro, todo tiene que ver con las leyes universales porque por eso son universales. Solamente habría que entender, por ejemplo, cómo el corazón pues responde a la ley del ritmo de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, si una persona pues no tiene un ritmo de vida saludable, pues se genera una disritmia, y esa disritmia puede darle muchas enfermedades y finalmente también una cardiopatía. Por tanto, lo primero entonces que quería
mencionar es que las leyes universales se llaman leyes universales porque rigen en todos los planos del universo, ¿sí? Por tanto, rigen en el microcosmos, en el macrocosmos, y esto en sí supone una gran ayuda cuando nosotros somos conscientes de esto, nos conectamos de base con estas leyes, que tienen que ser eminentemente prácticas, y las podemos trasladar a nuestro día a día. Yo para ello voy a establecer una dinámica también práctica sobre estos aspectos, porque hoy hablaría pues, de dos de las grandes leyes, que son la de la correspondencia y la del ritmo. Hay 7 grandes leyes. Yo os sugiero, si no lo habéis hecho ya, que recuperéis el libro del Kybalión con las 7 leyes de Hermes Trismegisto, que en Merrilae pues, lo explica con maestría nuestra doctora en metafísica Angie Carmelo, a la que saludo cordialmente, donde quiera que esté. Pues ella, este es el libro, sería como un libro de referencia para mentes occidentales, porque tenemos que pensar también a quién estamos hablando y en qué lenguaje, para que pueda asimilarlo. Es decir, que el problema que hemos tenido a lo largo de la historia es que estamos utilizando los mismos conceptos, la misma distinta terminología, distintos conceptos para explicar lo mismo. Entonces, ahí se genera un conflicto porque no establecemos justamente esa correspondencia o esa relación. Entonces, esas 7 leyes de Hermes Trismegisto, las repasamos rápidamente, son 7: el mentalismo, la correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causalidad y género, o degeneración también le llaman. Entonces, todas son importantes y de hecho todo estaría incluido en estas leyes. Y después desde estas leyes van surgiendo las demás. Si observáis, por ejemplo, y buscáis leyes del universo, os vais al Google o a cualquier otro buscador, vais a ver que hay de todo. Hay 18 leyes, 36 leyes. Bueno, al final, el problema, una vez más, es la dispersión que se genera cuando tienes tantísima atomización de los conceptos. Por eso yo prefiero partir siempre de lo que es la unidad para ver lo diverso. Es mucho más fácil ir del todo a la parte que de la parte al todo. ¿Sí? Es algo que también lo tenéis que tener claro a la hora de estudiar, a la hora de practicar los conocimientos, ir siempre a lo más simple, porque cuando estás en lo simple, que no significa primitivo, sino significa simple, sencillo, pues desde ahí se despliega el conocimiento después. Por ejemplo, si alguien habla de mantras y dice, bueno, hay infinidad de mantras, de stotras, de sutkas, de himnos, y uno se ve desbordado por la práctica. Bueno, si haces Om y lo haces con conciencia, sabiendo lo que significa Om, que lleva la A, la U y la M, y lo que eso significa, entonces tienes un universo para practicar. Y cuando practicas en esa dimensión, entonces se va desplegando lo otro a su debido momento, ¿sí? Si no tenemos prisa, si no vamos empujando las cosas para que maduren, la práctica desde lo simple, lo sencillo, te va desplegando esa sabiduría interna, ¿sí? Eso es importante, porque nos dispersamos en la cantidad de conceptos. Por eso digo que mejor 7 leyes que 36, y aún podríamos ir a 3 leyes, ¿no? Podríamos todavía reducirlo más y tampoco estaríamos contraponiéndonos al otro, ¿sí? Si decimos, por ejemplo, que hay 3 grandes leyes que están en la cosmogénesis desde el inicio, que están antes de la creación, antes del creador, y hablamos de la energía de la voluntad, hablamos de la energía de amor, sabiduría, y la de la inteligencia activa o actividad inteligente. Entonces ya tenemos todavía leyes más básicas desde las cuales después se va a derivar todo. Por tanto, en ese sentido, la primera idea que quería transmitir es, para poder avanzar hay que hacerlo poco a poco, despacio, y sin tratar de abarcar mucha información que al final no te sirve porque te desbordas, ¿sí? Ahora mismo estamos viendo esto, por ejemplo, es muy interesante porque en este tiempo de confinamiento, que para algunos ha sido reclusión, para otros ha sido un retiro, para otros una bendición, para otros una tortura, dependiendo cada cual como uno vive, yo estoy observando cómo uno puede estresarse sin moverse de la silla, ¿no? Es decir, es una situación muy interesante porque antes uno pues iba a la India, se iba a Estados Unidos, iba a la casa del Tíbet, iba
hacer todas actividades interesantes, pero ahora todas las actividades interesantes le vienen a él en el sitio a la vez. Con lo cual ahora se está generando pues, un estrés de tener información y actividades espirituales, webinarios, seminarios, talleres, y está muy bien, pero... Espera, que ya ha salido un micro ahora. Entonces, esa dimensión con esa sobreinformación hace que estemos viviendo toda esta información más como un estrés que no como algo formativo, ¿no? Por eso siempre la recomendación en este caso sería ir a lo simple y empezar a trabajar desde lo simple en la vida diaria. Entonces, teniendo en claro que hay la ley del 3, de la ley de 3 sale el 5, del 5 sale el 7, el 12, el 24, ahí tenemos todo el despliegue de lo que es desde lo superior a lo inferior. Ese es un movimiento que conocemos unidiverso, que de la unidad desciendes hasta la diversidad, y de la diversidad entonces pues retornar a la unidad, y ese es un movimiento que se llama de transformación, que es de arriba abajo, cráneo caudal, y de abajo arriba sería la transmutación, que sería otro movimiento que va de lo diverso a la uno. En cualquier caso, esos son movimientos que hay que hacer de una forma regular, porque eso permite el movimiento vertical de la conciencia con el cual no estamos educados. Es decir, que el movimiento horizontal lo tenemos claro, nos movemos horizontalmente, el tiempo es horizontal, las experiencias son horizontales, significa que es el mismo plano de conciencia, nos vemos en el plano de las moléculas o en el plano de la materia o en cualquier otro plano, y ahí podemos entender algo, pero en cuanto tú cambias de plano, representa que ya no relacionas. Entonces el movimiento horizontal es paralelo, mientras que el vertical es profundo, y eso es algo que no hay que perder de vista, porque tiene que ver mucho con esta primera ley, que es la de la correspondencia. Es decir, os pongo un ejemplo. Si tú ves, por ejemplo, una emoción, por ejemplo, vamos a decir, el estrés, ¿no? Es la persona que está estresada o está pues iracunda, enfadada. Entonces tú podrías establecer una correspondencia, una persona que tiene miedo en situaciones como las que vivimos. El miedo tiene una correspondencia con el cerebro reptil, con el tallo cerebral, pero a la vez tiene una conexión con la noradrenalina. Es decir, que fijaros que ahí estamos estableciendo correspondencias entre algo que es una emoción, que es abstracto, que es intangible, pero a la vez lo estás viendo con una parte anatómica del cerebro, ¿no? Que es el tallo cerebral, que es toda esa zona que tenemos allí, que se corresponde con un cerebro evolutivo que se llama cerebro reptil, y a la vez se conecta con un neurotransmisor que es la noradrenalina. Bien, ahí estamos estableciendo lo que es una correspondencia, que es realmente una ley universal que podemos ver en todo lo que nos rodea, ¿sí? Otra recomendación en ese sentido es que todo lo que veáis y que os atraiga desde el punto de vista teórico, pues tratad siempre de verlo en el día a día. Es decir, todo lo que está escrito o está descrito como espiritual es también en la materia, ¿sí? La espiritualidad, la materia es espiritual. Si la materia es espiritual desde la perspectiva de que tiene una proporción, a lo mejor, de espíritu más pequeña que materia, pero tiene espíritu. Igual que la materia está en el espíritu. Esto tenéis que ver como si fuera aquella barra en el ordenador cuando te descargas un documento, ¿no? Clicas sobre el documento, el PDF o lo que sea, y de repente la barra empieza a descargarse, ¿no? Al principio el documento pues está virtual y todavía no lo tienes visible, pero a medida que progresa la barra aquella se va volviendo azul, pues de repente, ¡pam!, el documento apareció. Bueno, esta sería una manera de explicarlo para que lo veáis gráficamente. Por tanto, lo espiritual, lo material, tiene que ver con las proporciones. Por tanto, es importante que las leyes espirituales universales se puedan trasladar al plano físico, porque si no nos ocurre aquello de que Dios está en los cielos y yo estoy en la tierra. Claro, si no veo a Dios en la tierra, menos lo voy a ver en el cielo, ¿sí? Entonces, por tanto, la práctica está en este plano con los instrumentos que tenemos a mano para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, si digo que la ley de la correspondencia está en este plano, pues hay que verla, hay que
hay que establecer, hay que estar en ello, hay que estar conectado con esa dinámica para verla en todas partes, porque está en todas partes. Es como un juego muy divertido, tomároslo como un juego para poder entrenar a vuestra mente a que esté centrada en esos aspectos y no se disperse, ¿no? Cuando tienes claro lo que es la ley de la correspondencia, que conocemos coloquialmente como lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, es literalmente cierto. Pero no lo toméis solo como una afirmación, un aforismo, sino que es así en todo lo que hacéis y lo que veis, ¿no? De tal manera que entonces los planos, no los planos de la materia, de la energía, de la información, de la conciencia, tú los puedes relacionar en ese movimiento vertical que es el que tiene que ver con esa ley de las correspondencias. Es una ley muy profunda y desde mi perspectiva, mi experiencia, de las más útiles que yo he experimentado para poder avanzar en el sendero. No es que las demás no lo sean, no es una más importante que la otra, porque igual estamos viendo la ley de la vibración y de la polaridad y de la causalidad, que es lo que el otro día hablaba Valentín. La idea de causalidad es la ley del karma, ¿no? Y la ley de la generación o de género también. Y por supuesto la del mentalismo. El mentalismo es la primera y es la más importante porque ahí está incluida. Cuando hablas de mentalismo, no hablamos solamente de la mente, sino que hablamos de la mente universal. Por tanto, ahí en el mentalismo estaría lo que conocemos en la tradición judeocristiana como el Padre, o lo que sería para Brahman, ¿sí? Cuando dicen que todo es mente, no es que sea la mente humana, sino que es la mente universal que se manifiesta después en los distintos planos a través de la ley de la correspondencia. Os voy a poner solo una diapositiva para que lo veáis, lo que es la ley de correspondencia desde el punto de vista práctico. Dejarme compartir con vosotros una pantalla, una diapositiva. Fijaros, ahí tenemos un esquema de lo que es la cosmogénesis. No voy a entrar en esto porque es complejo y requiere una explicación, pero sí vais a entenderlo así, porque si lo digo sin la diapositiva, pues va a ser difícil. Pero bueno, tenemos el primer estado de la cosmogénesis, en donde el tiempo, el impulso, la naturaleza dan lugar a una conciencia. Pero bueno, desde aquí entonces tenemos la primera división como la voluntad, como el conocimiento o la sabiduría y la inteligencia activa. Pero fijaros, todo esto de aquí son sinónimos y por tanto sería establecer una correspondencia entre terminología que hace referencia a lo mismo, ¿no? Cuando hablas de la voluntad, el primer rayo, la fuerza cósmica, el dinamismo, rayas, icha en sánscrito, todo esto tiene que ver, es lo mismo, es el aspecto, el primer aspecto de voluntad que surge desde esa dimensión del ego cósmico que pongo aquí. Es decir, este ego cósmico después tiene una correspondencia con el ego en la persona, ¿no? Estamos hablando de algo que a nosotros no se nos ha explicado. Este concepto de cosmogénesis está en los libros védicos y después la única persona que fue capaz de poderlo trasladar a Occidente fue Elena Blavatsky, la gran iniciada Elena Petrova Blavatsky, que trajo este conocimiento, que no se entiende nada, hay que decirlo, es en su primer libro de Cosmogénesis. Bueno, es tal la cantidad de información que está allí que muy pocas personas pueden llegar a desentrañar todo ese conocimiento, pero ese es un referente de lo que nos queda todavía por desarrollar como humanidad. Cuando hablamos, el otro día Valentina hablaba de la ley del amor como el pegamento. Aquí tenemos el amor, todo esto es amor, ¿no? Tenemos la conciencia cósmica o el conocimiento o el equilibrio o sattva o jnana, es decir, cuando hablamos de amor, sabiduría, pues hasta este es el segundo aspecto, porque este aspecto es el pegamento de este primero y de este segundo, ¿no? En nuestra tradición tenemos el Padre, aquí está el Hijo y aquí está la Madre, la Virgen, el Espíritu Santo, siempre esos aspectos, ¿no? Y tienes el primer rayo, el segundo rayo, el tercer rayo, primer aspecto, segundo aspecto, tercer aspecto. Siempre vamos estableciendo esa dimensión. Y desde la ley del 3, entonces, desde esa triplicidad que está en los orígenes de la cosmogénesis, entonces aparece el 5. Y en el 5 entonces tenemos
pues el oído en relación con la escucha cósmica, pero a la vez está en relación con lo que es el akasha en los 5 elementos, ¿sí? Por tanto, cuando hablas del oído, de la escucha, del sonido, hablas de akasha. Cuando hablas pues, de la piel en relación con el sentido del tacto, lo hablas con los devas de la vibración, con el aire. Es decir, que tenemos, ahí estoy estableciendo ejemplos de lo que son correspondencias. Y cuando estableces estas correspondencias y las puedes ver y puedes estudiar esos aspectos, entonces toda esta sabiduría que está dentro de nosotros se manifiesta. ¿Sí? Eso es lo que quería explicaros con este esquema, no tanto por la información, que es muy densa, pero sí por el aspecto de que, fijaros, la cantidad de conceptos para definir lo mismo lo podríamos reducir, ¿no? Por eso, el consejo que os decía antes, la sugerencia, cuanto más simple, más fácil para trabajar. Y desde lo simple se desarrolla lo que es más complicado. Aquí tenemos pues, lo mismo en otro cuadro, ¿no? Eso es una correspondencia, el espacio, el aire, perdón, aquí tenemos el espacio con la escucha, con la oreja, con el habla, y hay un prana que se llama viana. El aire en relación con el tacto, la piel, las manos. Todo esto tiene que ver con las correspondencias de lo más sutil a lo más denso. ¿Sí? La belleza, por tanto, es de poder ver esto desde el punto de vista práctico. Después hay otros elementos que son muy interesantes para trabajar de la correspondencia, y esto también os será muy útil. Cuando queremos evolucionar en el sendero, tenemos que aceptar, tenemos que entender que en los momentos en los cuales la humanidad se encuentra, individualmente descartado, y como grupos pues es más fácil, pero es difícil evolucionar sin la ayuda de lo que es superior, ¿no? Es decir, necesitamos invocar a lo que son los principios espirituales elevados para que nos ayuden, nos orienten, nos guíen, ¿sí? Entonces, con mucha humildad, con mucho enfoque, con mucha sinceridad, tenemos que aceptar que por mucho conocimiento que tenemos, por mucha tecnología, por tanto que hemos progresado en algunos aspectos, bueno, estamos en pañales en muchos aspectos, y ahora mismo tenemos esa gran experiencia de este virus que nos ha desnudado planetariamente, ¿no? 120 nanómetros han dejado un planeta en jaque. Bueno, hay que pensarlo esto, ¿no? Es decir, que al final la gran inteligencia, la madre naturaleza, bueno, nos ha puesto en nuestro lugar durante un rato, a ver cuánto tiempo podemos mantenernos allí, ojalá que sea para poder implementar todos esos cambios, pero decía que en ese sentido lo superior necesita ayudarnos, y eso lo tenemos que invocar. Por eso, cuando hablamos de la ley de las correspondencias, es muy interesante tomar los principios planetarios que conocemos del sistema solar para poder establecer una correspondencia con los centros, con los chakras que muchas de vosotras conocéis, muchas personas que estáis participando de este webinario, pues establecer, por ejemplo, una correlación entre los 7 centros y los 7 planetas. Eso es interesante, porque entonces esas energías planetarias que están no solo en el sistema solar, sino también en nosotros, porque somos sistema solar, esa es la belleza de las correspondencias, lo que es arriba es abajo. Eso es lo que permitió a Niels Bohr, el gran físico, ver que el átomo, cuando todavía no se podía ver en la microscopía, el átomo tenía que ser una estructura parecida a un sistema solar, por tanto tenía que tener un núcleo, tenía que tener unos orbitales en donde orbitaban una serie de estructuras que se llaman electrones, pero claro, esto él lo tuvo que intuir y tuvo que decir, esto tiene que ser así, eso es una intuición que a través de la mente superior él pudo trasladar. Y después, años más tarde, cuando ya se pudo ver el átomo, se veía que realmente era esa estructura, ¿no? De un núcleo con protones y neutrones, y después los orbitales en donde los electrones orbitaban, ¿no? Pero eso está claro que existe en el átomo, pero existe en el macrocosmos también. Por tanto, es importante ver que las correspondencias de lo superior y lo inferior sirven para que lo superior pueda alinear lo inferior. Eso es importante, y es ahí donde voy, ¿no? Es decir, cuando tú estás meditando y estableciendo una correspondencia,
planetaria, del principio planetario, con tus centros, entonces esa energía se va desplegando en ti. Y si estableces la correspondencia de Sahasrara o el séptimo centro con Júpiter, entonces todo lo que es, no el planeta, porque el planeta es un planeta físico, pero el planeta es físico porque responde a los principios planetarios que hay detrás que lo crearon. Es importante entender esto, ¿no? No veáis el planeta desde el punto astronómico, porque esa es solo una dimensión de Júpiter, sino que Júpiter como principio existe en todo el universo, como Júpiter, como Ganesha, como cualquier principio expansivo que tenga que ver con esa energía que, entre otras cosas, da lugar al planeta Júpiter. Pero no, Júpiter no es el planeta, ¿de acuerdo? Es el planeta, pero no es a lo que me refiero como principio planetario. El segundo que puedes visualizar en Ajna, eso sería el Sol, que es el principio vital, que está en el sexto centro. Y después visualizas Mercurio en el quinto centro, que tiene ese principio comunicativo. Sabéis Mercurio, lo que representa, ¿no? Tenéis ahí tenéis libros de astrología que os pueden conectar con todo esto. Y después el corazón, pues está, en la zona del corazón está Venus. Y después en el plexo solar o en Manipuraka está la Luna. Y después en el segundo centro, Svadhisthana, el segundo centro, se relaciona ya con Marte y Saturno estaría en relación con el primer centro. Eso es la ley de las correspondencias en vivo, en directo, para que se pueda practicar, ¿sí? Entonces ya no es algo que me leo en un libro del Kybalión, pero que después no puedo trasladar a mi vida cotidiana. Todo lo que no puedo trasladar a mi vida cotidiana no me sirve. Esto hay que entenderlo, ¿no? Si traslado, ni que sea una sola cosa a mi vida cotidiana, eso se despliega como sabiduría. El conocimiento no sirve para nada si no se pone en movimiento. Es como el agua estancada, se deteriora, se pudre y no sirve, no es agua potable. El agua que fluye es agua limpia y por tanto la podemos utilizar. Por tanto, el movimiento aquí tiene que ver con la capacidad que tienes tú de practicar, por tanto, cualquiera de los conocimientos que tienes. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de correspondencia práctica muy fácil que ya podéis empezar, ¿no? Tomáis nota y ya sabéis, pues ahí es Júpiter de arriba abajo, Júpiter, el Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Saturno, ¿no? Y eso, entonces cuando tú empiezas a meditar en esto y a contemplar en esto, por ejemplo, pues te das cuenta que Saturno, claro, controla todo lo que es la estructura. Y ves la correspondencia de Saturno, que es estructurador, que tiene relación con los huesos, que tiene relación con todo lo que es denso en nosotros y que, por tanto, al trabajar con Saturno se van manifestando a través de tu cuerpo todas esas energías, ¿sí? Ya desde el punto de vista físico, pero también emocional y mental, ¿no? Eso sería el trabajo más útil con el tema de las correspondencias. Hay otras, por ejemplo, que se pueden establecer entre lo que son los que conocéis, pues todo el conocimiento de los rayos y los centros, ¿no? ¿Qué rayo está en cada centro? Hay 7 rayos con 7 centros, también se puede establecer la correspondencia en ese sentido. Es decir, que tratad de ser original, genuinos, contemplad y pues ese conocimiento se va a ir desplegando de una forma progresiva. Esa es mi experiencia y eso es lo que quería compartir con la ley de la correspondencia. En cuanto a la ley del ritmo, bueno, eso es un universo. Y la verdad es que la ley del ritmo es otra de las grandes leyes para poder desarrollar y trabajar con uno mismo, ¿no? Sabemos que hay ritmos, que todo es rítmico, sí, que el universo es rítmico, porque así está pues mencionado en las leyes universales. Entonces, tenemos ritmos dentro de ritmos, sí, como si fuera un fractal. Y entonces el trabajo con los ritmos vuelve a ser un gran facilitador del desarrollo que nosotros pretendemos conseguir, ¿no? Queremos ser seres para expandir nuestra conciencia, queremos participar de la ayuda al planeta, queremos enfocarnos en todos los aspectos elevados y poder compartirnos, pero ¿qué nos ocurre? Que en general somos seres que no tenemos ritmos adecuados de vida, es decir, que nos cuesta establecer dinámicas, vamos a decir, rítmicas y por tanto saludables. Recordad que una de las definiciones de salud y enfermedad se puede establecer en base a esto, ¿no? Es decir,
¿Qué es salud? Pues es que todos tus ritmos estén sintonizados, estén alineados. ¿Qué puede ser la enfermedad? Pues es una disritmia. Las disritmias en general generan muchos problemas. Nada más tenemos que verlo cuando perdemos el ritmo del sueño o cuando no comemos a las horas o cuando no respetamos los ritmos circadianos en nuestro cuerpo, la epífisis, glándula maestra relacionada con el séptimo chakra, como desde aquí en ese eje epífisis, hipotálamo, hipófisis, esto para los médicos y la gente que ha estudiado biología, sabe perfectamente que ese eje principal es el que gobierna todos los ritmos de nuestro cuerpo, ¿no? El epífisis con los pulsos de melatonina, el hipotálamo, porque es el maestro, es la brújula del sistema nervioso vegetativo, y la hipófisis porque es el asistente del hipotálamo y por tanto va a regular todas las hormonas que van a ir a todas las glándulas. Ahí tenemos otra de las grandes bellezas de nuestro cuerpo, ¿no? La psiconeuroendocrino-inmunología, que ahora la tenemos ya bastante de moda y que va a desplegarse mucho con todos estos aspectos del virus, que va a desplegar un gran interés por estos aspectos de salud. Yo preveo que en los próximos años, próximas décadas, va a haber una gran concienciación de lo que es la salud y la prevención, porque hemos visto que por mucha tecnología que tenemos, por mucha historia, si descuidamos la parte más humana de la salud, esa prevención que nosotros podemos hacer, poco nos va a servir la tecnología. Es decir, que preveo que en las próximas décadas va a haber la tecnología al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología, porque esa es otra de las grandes lecciones, de las grandes reflexiones que a mí me han ido llegando estos días cuando estoy viendo toda esta dimensión que estamos viviendo a través del virus, ¿no? Por tanto, los ritmos son importantes para la salud y tenemos ahí otra cosa que siempre explico a las personas porque es muy práctica y a día de hoy todavía me sirve extraordinariamente para autoevaluarme cuál es el sendero de la salud. Es decir, uno está en el sendero de la salud, otro está en el sendero de la enfermedad. Y uno lo puede ver, ¿no? Es decir, hablamos de pasado, hablamos de presente, hablamos de futuro. Y cuando veo a un paciente que entra por la puerta, yo puedo ver su pasado. Antes de que abra la boca, veo el pasado por el estado de salud que tiene. Y puedo ver su futuro cuando proyecto su presente. Es decir, el futuro es el presente proyectado y el presente es el pasado que proyectaste. ¿Sí? Por tanto, es en presente donde podemos solucionar las cosas. Porque si el presente no lo desarrollamos adecuadamente, pues podemos ver claramente cuál va a ser nuestro futuro, cómo lo podemos, desde este punto de vista, prever, ¿no? Entonces, yo le llamo la estrella de 6 puntas de la salud. Esta estrella se constituye pues, de 6 vértices, sería como una estrella de David, lo podríamos ver así. Un triángulo sería con el vértice superior y el otro triángulo sería el vértice inferior. Entonces colocamos en cada vértice, vamos a hablar primero del triángulo con el vértice hacia abajo. Ese sería un triángulo en el que podríamos poner en un lado pues, el contacto con la naturaleza, es decir, sería un aspecto. O hablemos primero de la dieta, que es muy básico. Hablemos de dieta, alimentación, que esto también es de las bases de la salud, ¿no? Así nos alimentamos físicamente, con que nos nutrimos, ¿no? ¿Cuál es nuestra nutrición? Ahí todo algo para desarrollar. Ahora, por supuesto, no voy a entrar en los detalles. Pero eso es una parte importante del triángulo inferior, porque es el triángulo, vamos a decir, del plano más material, el plano más visible. Después, otro vértice, sin duda alguna, ejercicio físico, es decir, cómo movemos nuestro cuerpo, cómo este vehículo lo vamos moviendo de forma adecuada para que sea un vehículo útil a la experiencia. Un vehículo que no es útil para esta experiencia, pues entonces uno no va a disfrutar de la experiencia en este plano. ¿Sí? Por muy espiritual que sea, si el vehículo no acompaña, pues entonces no va a disfrutar de la experiencia, como si te metes a viajar en un coche que está atrotinado y que está lleno de problemas y vas a tener averías, entonces el viaje no es un placer. Por tanto, dieta, ejercicio, básico, esto ya lo sabe cualquiera. Y esto es lo que ahora mismo se está promoviendo pues con toda esta dimensión vírica que vemos, ¿no? Otro muy importante también, el contacto con la naturaleza en el sentido más amplio, ¿no? Hemos visto que dieta, ejercicio y contacto con la naturaleza en el sentido amplio, esto es básico, ¿no? Nos habíamos olvidado de estos aspectos, nos habíamos olvidado, por tanto, tenemos en esta crisis
vírica tenemos la oportunidad de tomar conciencia de, en ese sentido, cómo nos alimentamos, cómo vemos el cuerpo y cómo contactamos con la naturaleza en el sentido amplio de la palabra. Cuando hablo de naturaleza hablo de cómo nos relacionamos con el reino humano, animal, vegetal y mineral, claro. Es decir, cada uno de estos puntos, una vez más, permite desarrollar muchos temas, ¿no? Pero yo os doy una vez más la base, porque cuando os estoy dando la base y vosotros hacéis el trabajo con esto, que es simple, es plantar una semilla, y cuando plantas la semilla se va a desarrollar toda la sabiduría de la semilla con el paso de los años, ¿sí? Por tanto, es mejor dar cosas más básicas, pero que son fáciles de practicar, que no darlo todo hecho para que no sepas por dónde empezar, ¿sí? Entonces, ahí está el triángulo inferior y después tenemos el triángulo superior, que también estaría constituido en este caso de un aspectos más sutiles, pero por supuesto muy importantes. Uno de ellos es la respiración. ¿Y por qué lo pongo aparte? Porque parece que respirar no es tan importante. Bueno, claro, no es importante para la persona común que no sabe ni que respira, ¿no? Pero cuando tú te desconectas de tu respiración, te desconectas de todo y por tanto, si supieras que una respiración profunda, suave, rítmica y pausada te permite entrar en el estado parasimpático tónico, por tanto, que prevalezca un estado de relajación, que hace que las ondas electroencefalográficas estén en alfa. Solo establecer esa relación, tener ese conocimiento te permite entrar en otra dimensión. Y por supuesto, olvídate de alinearte y de meditar y lo que quieras, si no aprendes a respirar en esa dinámica, ¿sí? No hablo de técnicas de respiración y pranayama, no. Sencillamente es que tu respiración sea lenta, pausada, profunda, rítmica. Eso sería la base, ¿no? Y que fuera consciente ese ejercicio. Solo con ese ejercicio consciente, aunque no hicieras nada más y te podías levantar por la mañana durante 10 minutos, 12 minutos después, ya verías cómo esa dimensión te cambia el día. Y si durante el día, en vez de dejarte invadir por cantidad de pensamientos absurdos, inútiles, que no te llegan para nada, y aprovechas todos los ratos solamente para conectarte con tu respiración conscientemente, si solo pudieras hacer esto, ya sería una maravilla. Si además de esto después ya tienes alguna técnica de alineación y pues haces un mantra y cantas unos stotras, perfecto, pero la base es esta. Por tanto, tenemos respiración y de la mano en otro vértice la meditación. Y después otro muy importante, otro vértice, que es el sueño, es el dormir, ¿no? Es decir, cuál es el sueño desde el punto de vista de la calidad del sueño, ¿no? Es decir, cuál es nuestra calidad. No hablo tanto de cantidad como de la calidad. Entonces, en ese triángulo superior, la meditación, la respiración y la calidad del sueño, tenemos, junto con el inferior, ahí tenemos muy sencillo para autoevaluarnos. Y no vale la media, no puedo tener 0 de ejercicio y 10 de dieta, que además esto no se produce porque el que está desordenado lo está en todo, ¿no? Claramente el que come mal no es un problema de que no sepa lo que tiene que hacer, sino que en ese punto todo se está interrelacionado y por tanto las personas que no comen bien en general pues duermen mal, en general pues evidentemente van estresadas, meditar y respirar no saben ni lo que es y son sedentarios, por tanto es un pack, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es que tenemos una piedra de toque para poder practicar lo que es los ritmos, ¿no? Porque cuando tú te metes en esos ritmos que estaba comentando, automáticamente la salud se mantiene, ¿sí? Porque la salud, recordad que en general, y salvo excepciones, nosotros venimos con salud. ¿Vale, Carlas? Tú vienes con salud. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es automáticamente distorsionar lo que es el instrumento, ¿no? Es como que te dan un teléfono, un smartphone y tú, bueno, que no lo conoces, empiezas a tocar las teclas y lo desconfiguras. Bueno, la desconfiguración es tu ignorancia, pero no es el teléfono. El teléfono en general, vienen correctos, ¿sí? Entonces, es uno de los aspectos importantes para poder desarrollar lo que es el ritmo de una forma práctica. El ritmo, además, tiene también una dimensión de tiempo, ¿no? El ritmo con tiempo, esto evidentemente está asociado. No hay ritmo sin tiempo. Y habéis visto en el esquema que he puesto antes que el tiempo es es un elemento fundamental de lo que es la cosmogénesis. Por tanto, el tiempo cósmico que después va descendiendo de los distintos planos. Y el tiempo tiene una relación
muy, muy, muy unida, muy íntima con lo que son los ritmos. Por tanto, en la correcta gestión de los tiempos, del tiempo, vas a entrar en los ritmos adecuados. Ahí hay toda una enseñanza que me habéis oído hablar seguramente muchas veces, ¿no? Es cómo aprendes a trabajar con los ritmos sol y lunares, es decir, de sol y luna, ¿no? Empezamos una vez más también por lo más básico. Sé que hay personas que a lo mejor esto les parece pues muy básico, pero bueno, yo tengo que decirlo para lo que es en general un público que puede ser muy heterogéneo y por tanto, si hay 169 participantes, pues uno tendrá un nivel más, el otro menos, pero trato de hablar para que cada uno se lleve algo para poder practicar. Entonces, trabajar con los ritmos del sol y de la luna son esenciales, porque os decía al principio que uno solo no puede evolucionar de una forma fácil, ¿no? Le va a costar. En cambio, cuando tú estás dejándote llevar por los ritmos superiores y te dejas ayudar, automáticamente se facilita. Entonces, tenemos en los ritmos solares el ritmo equinoccial, el ritmo de solsticios, ¿no? Tenemos los solsticios, los equinoccios, que en este caso vienen terminados por el Sol cuando está girando, ¿sí? Cuando se está moviendo y se desplaza. Entonces tenemos los equinoccios que llamamos de primavera y de otoño y los solsticios de verano y de invierno en el hemisferio norte y también el hemisferio sur, lo que pasa es que vienen cruzados, ¿no? Es decir, que cuando nosotros ahora estamos en la primavera entrada, hemisferio sur en Chile, pues están en el otoño entrado y van a entrar en invierno y entonces ellos van al revés. Pero finalmente esto no tiene que ver con el hemisferio norte y sur, sino con el sol. Serviría tanto en el hemisferio norte como el sur lo que voy a decir. No importa que sea primavera o otoño. Entonces esos equinoccios y esos solsticios son importantes para poder trabajar con esa energía solar. Y conectarte con el sol es muy importante conscientemente. Por eso estamos conscientemente en las fechas indicadas, conectándonos con esa energía solar. Pero también lo podemos hacer cada día y también es recomendable que cada mañana podamos ver el sol, si lo podemos ver, y si no lo visualizamos, en nuestra frente, en nuestro entrecejo, podemos visualizar el sol naciente como el primer elemento con el que conectamos por la mañana, ¿sí? Para tener esa ducha interna en relación con el sol, que es nuestra conciencia, porque antes os decía que el sol está relacionado con el sexto centro y también representa lo que nosotros somos. Sería como ver el alma en nosotros. Por eso todas las religiones son de entrada solares. Antes del avenimiento de las religiones como las conocemos, nada más había una religión, era una religión solar y nosotros somos hijos del sol. Por eso ver al sol cada mañana como el Padre en nosotros sería una manera excelente de empezar el día, ¿no? Por tanto, respiramos conscientemente, ponemos el sol en nuestra frente, el entrecejo, y ahí estamos, sin más. Sería una práctica bien sencilla para poder empezar. Si el sol no lo vemos, hay una figura geométrica muy sencilla que también que sustituye al sol, si alguien no lo visualiza, que sería una circunferencia con un punto en el centro, y ahí también eso serviría y sería equiparable a esa imagen. Eso es uno de los símbolos geométricos más antiguos, pero también más profundos, que hace referencia a esta conciencia solar. Bien, entonces el sol, ahí tenemos aspectos para trabajar con el sol, pero ¿y las lunas? Pues justamente hoy que estamos en la luna nueva de Tauro, perdón, la luna llena de Tauro, la famosa luna llena de Vesak, de Vaisak, del Buda, no importa, es una luna llena. Vamos a partir de la base que no tenemos ni idea de lo que es Vesak, ni la de Tauro, ni nada. Bueno, hay 24 lunaciones al año, que son 12 lunas nuevas, 12 lunas llenas. Podríamos trabajar, para empezar, si no tenemos más información, con esas lunas en tránsito, que son esas 24, y podríamos por lo menos orientarnos cada 15 días con estas lunas, porque se van alternando, ¿sí? Después de una luna nueva viene una luna llena, y esto es quincenalmente, y así es como salen las 24 lunaciones. Bien, si empezáramos por aquí, sería fantástico. Si esto tenemos el conocimiento de que se relacionan, hay 2 lunas por signo solar, maravilloso. Entonces, pues lo podemos desarrollar pues, con más conciencia. Si además estas lunas en tránsito y el sol en tránsito lo relacionamos con nuestra carta astrológica, con nuestro sol y nuestra luna en tránsito, fantástico, mejor. Y si esto es con ascendente, bueno, vamos viendo que el grado de complejidad aumenta, pero
empezad por lo básico, porque os aseguro que de lo básico vais a llegar a lo otro. Y os lo dice una persona que no tiene ni idea de astrología en el sentido de que yo no estudié astrología como tal, ni me preparé para esto, pero solamente durante, eso sí, 18 años, sin pausa, sin prisa, solamente con la práctica, con la paciencia, la perseverancia, la consistencia, eso se fue desplegando. Por tanto, la belleza de este proceso es que uno lo puede encarnar, ¿no? Hablaba el otro día Valentín de la ley del renacimiento y la reencarnación. Bueno, de hecho, es de lo que se trata de encarnar el conocimiento. Por tanto, encarnar significa ponerlo en la carne, ponerlo en la materia, significa incorporar, que sería lo mismo en término latino, ¿no? Encarnar, incorpore. Entonces pones incorporar esa información. Por tanto, ya tenemos en ese punto otro aspecto con el tema de las lunas, ¿no? En base al conocimiento se va desplegando. Y después podemos trabajar también con los días de la semana. Cada día de la semana tiene su energía. Y además, pues, por ejemplo, si hoy es jueves, pues entonces el jueves es un día muy propicio para hacer este tipo de charlas y de conferencias, porque es el día de Júpiter. Y entonces siempre el discurso sale muy inspirador, porque esa energía va a regir sobre este día. Si hablamos el sábado, va a salir un discurso más cañero, porque está Saturno, por tanto, va a salir un discurso distinto cuando la inspiración viene saturniana. Así también con el martes, que está regido por Marte. Y así también vemos que el Sol, el domingo también es un día propicio para cualquier actividad de sanación, para cualquier actividad en conexión con la energía esencial del sistema solar, ¿no? Eso nos lleva, por ejemplo, a ver cómo es un grave error mantener la semana con inicio el lunes. De hecho, la semana empieza el domingo, pero al empezarla el lunes, perdemos el domingo, y cuando pierdes el domingo, pierdes toda la energía de la semana. Eso hay que verlo, experimentarlo. Cuando uno no se conecta con la energía del domingo, que es la energía del sol, toda la semana vas renqueante, ¿sí? Así vive la población en general, ¿no? Perdiéndose todo ese tipo de conocimiento por la ignorancia a la que hemos estado sometidos por siglos. Por tanto, tenemos energías para trabajar durante el año, para trabajar durante los meses, tenemos para trabajar la semana, y podríamos trabajar también con energías durante el día. Si dividimos el día en 4 cuartos de 6 horas, pues también podemos trabajar desde 6 de la mañana a 12 de la noche con energía entrante que va a permitir que se desarrolle desde las 6 de la mañana al mediodía, al cenit, la máxima actividad. Y desde la máxima actividad vas descendiendo progresivamente de nuevo hasta las 6 de la tarde, en la cual uno, entre comillas, iría cerrando el día, se va despidiendo de la objetividad para entrar en las horas desde las 18 hasta las 24, para decirlo de alguna manera, en una actividad más introspectiva, para después, en el último cuarto del día, ya meterse en el plano del sueño, en donde ya vamos a salir de este vehículo, vamos a retirarnos parcialmente. Es decir, que otra pauta práctica, ¿no? Respetad los tiempos, los ritmos que la vida nos muestra y tratar de llevarlos poco a poco a vuestra vida. No friccionéis de entrada porque claro, aquí la pregunta es obligada. Bueno, y si yo acabo de trabajar a las 7 de la tarde, ¿qué hago? Pues mira, yo soy el primero que me aplico esto, ¿no? Porque al final tenemos un karma obligatorio y el karma obligatorio lo cumplimos, y por tanto, si tenemos que cumplir con nuestra obligación, primero es la obligación. Pero siempre que podamos nos vamos conectando con esto, precisamente para no generarnos más karma obligatorio, devolver el karma que tenemos acumulado y el maduro, y no generarnos el que está en formación, ¿sí? Por tanto, poco a poco vamos construyendo un terreno propicio para poder expandir la conciencia. Esa sería toda la información que hoy quería compartir con todas vosotras para poder ahora entrar en algunas preguntas que puedan surgir del grupo. Gracias. Muchas gracias, Miquel. Ya podéis empezar a poner las preguntas para que se las podamos pasar a Miquel. Bueno, yo de entrada quiero darte las gracias porque
bueno, ha sido magnífico porque nos has dado tantas claves prácticas, ¿no? Desde leyes universales como la ley de la correspondencia y como la ley del ritmo-tiempo, y cómo nos las has trasladado y cómo nos las has ofrecido de una forma práctica para que podamos incorporarlas en nuestra vida cotidiana. Y a mí me parece que eso, bueno, pues muchísimas gracias. A ver, vale, voy a empezar con las preguntas. Dicho esto, porque es que de verdad los chakras, en la ley de correspondencia, la cuestión de la dieta, todo ha sido magnífico y tan bien plasmado en leyes universales, leyes que rigen el cosmos, cómo podemos incorporarlas y sincronizarnos con ellas, ¿no? Muchas gracias. A ver, pregunta, ¿podrías ampliar un poquito cómo podemos cómo podemos interpretar lo que es arriba es abajo en relación con las emociones? Sí, mira, el tema emocional es lo que decía. Una manera de verlo es que cuando tú estás hablando, por ejemplo, de una emoción como el deseo, ¿sí? Como el amor posesivo, esto tiene una correspondencia con un amor que es desapegado e inclusivo. Fíjate, tú estás en el cuarto chakra o estás en el tercer chakra y ahí sientes amor, pero es muy distinto porque el amor que está en el cuarto centro es un amor que incluye, ¿sí? Es el amor, vamos a decir en mayúsculas, porque está en relación con las energías de Buddhi, con las energías de la mente superior. En cambio, el amor que está en el plexo, que es el amor de las telenovelas, que es el amor que te quiero a cambio de alguna contraprestación, eso que también llamamos amor, es en minúsculas, ¿no? Por tanto, claro, el amor en el plano inferior tiene una correspondencia en el plano superior, ¿sí? Entonces, hay que ver que no es que sea malo ese amor posesivo, solamente que hay que elevarlo. Y hay que elevarlo a lo que es el amor desapegado, inclusivo, ¿sí? En eso estamos. Esa sería una manera de ver las emociones, la correspondencia de lo que es arriba es abajo, sería manera de poderlo explicar, ¿sabes? Vale, después también hay una pregunta que es como si nos podrías dar algunas pautas más concretas para cómo practicar en la luna llena y en la luna nueva. Alguna práctica concreta para luna llena y luna nueva. Mira, muy fácil. En las lunas, vamos a suponer que no sabes nada de astrología y solamente miras el calendario de tu cocina que pone las lunas, aunque sea el de la Caixa de Pensiones. Bueno, no importa, porque está puesto allí. Mira, las lunas llenas son lunas expansivas. Porque fíjate, la luna, que es un principio reflectante, no tiene luz propia. Entonces la luz le viene del sol, ¿sí? Toda la luz que ves de la luna es el sol reflejado. Entonces la luna que tiene esa característica, que además nos atrae mucho porque tiene una correspondencia con la mente también es un principio reflectante, pero bueno, vamos a decir que la luna llena te permite expandirte, ¿sí? Es decir, que sería como expandir tu cuerpo de luz y esa te da esa plenitud. Y la luna nueva, que es una luna menos popular porque no se ve como todo, aquí todo lo que importa es lo que se ve, ¿sí? Pero la luna nueva es, yo creo que más importante para el que está buscando en el sendero, porque la luna nueva, que es la no luna, es la luna que no se ve, esa es la que te mete dentro, es más introspectiva, por lo tanto te permite trabajar la luna nueva más tus emociones. Entonces, tú te enfocas en los días de luna nueva más en tu interior, qué es lo que quieres trabajar desde el punto de vista emocional, cuáles son las virtudes que quieres potenciar para que los defectos no se manifiesten, ¿sí? Por tanto, la luna nueva es una luna subjetiva, la luna llena es una luna objetiva, ¿sí? Por tanto, en el mundo objetivo hay que establecer un equilibrio con el mundo subjetivo, eso es importante decirlo. Y las lunas representarían eso. Por tanto, ahí tienes una pauta muy sencilla para poder enfocarte en las energías lunares. Luna nueva más introspectiva, luna llena más expansiva, ¿sí? Te permite expandir lo que has trabajado en el mundo subjetivo. ¿Mm? Muy bien, gracias. También hay varias preguntas en relación a los triángulos que has dicho, este triángulo invertido.
de dieta, contacto con la naturaleza, ejercicio físico, y del otro que tenía lo del ritmo, no, la respiración, y no ha quedado claro cuál era el tercer aspecto de este triángulo. Si podías, había varias preguntas, si podías volver a repetirlo, desarrollarlo un Sí, poco más. es igual, lo repito sin triángulo. El triángulo solo es porque la figura geométrica me inspira, es para mí, es una memotecnia, ¿no? Ya, no, pero bueno, como ha habido varias preguntas. Sí, sí, es muy fácil. De hecho, habría como 3 aspectos superiores y 3 inferiores. Entonces, sin triángulo. Vamos a decir, los 3 aspectos inferiores serían, por inferiores no quiere decir menos importantes, sencillamente que están más en la objetividad, ¿no? Es decir, la dieta, el ejercicio y el contacto con la naturaleza serían aspectos que tú trabajas en el plano más material y lo ves, y ves que muchísima gente se interesa por esto, ¿no? Entonces el mundo de las dietas, pues bueno, ¿qué te voy a contar? El mundo del ejercicio es otra dimensión, y el mundo pues del contacto con la naturaleza, ahí tienes en donde ahora nos estamos moviendo mayoritariamente, ¿no? La población está buscando recursos pues, para tener una mejor salud y en las últimas décadas pues, hemos explorado miles de dietas, ¿no? El problema es que siempre pensamos que una dieta es mejor que otra. Bueno, todas sirven, ¿no? Hay que encontrar cada uno la suya, ¿no? Igual que tienes que encontrar tu ejercicio, igual que tienes que encontrar cómo te conectas con la naturaleza y cómo te relacionas con los otros reinos. Es decir, aquí no hay una receta, no hay un protocolo que hay que hacerlo así. Lo puedes hacer de 1000 maneras, ¿no? No es el mío mejor que el tuyo. Eso nos cuesta entenderlo porque somos muy dogmáticos y muy fundamentalistas. Pero bueno, ahí tenemos los recursos que conocemos más inferiores. Entonces lo superior, que es algo que también empieza a llamar la atención ahora en la búsqueda de la meditación, como decía, de la respiración y el sueño, es decir, buscar la calidad del sueño es extraordinariamente importante porque sin un sueño adecuado el vehículo no funciona bien, es decir, el sueño tiene que ser literalmente reparador. Y cuando hablamos de los ritmos circadianos, los de día-noche, que vienen sobre todo centralizados por la epífisis y la melatonina, esto es muy importante porque determina la calidad de reparación de tu cuerpo. A la noche, entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana es cuando están los pulsos de melatonina más altos y esas son las horas de máxima reparación. Uno lo puede comprobar muy fácil. Vamos a decir que tú solo duermes 6 horas, ¿no? Vamos a hacerlo a efectos de ejemplo. Entonces yo duermo desde 10 de la noche a 4 de la mañana, vamos a poner, ¿sí? Y otro duerme las mismas horas de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y el otro duerme las mismas horas desde 3 de la mañana a 9 de la mañana. Y el otro duerme igual de 6 de la mañana a 12 de la mañana. No tiene nada que ver la calidad del sueño, ¿no? Es decir, lo he dicho en orden de mejor calidad a peor. Es decir, y uno tiene esa sensación y lo sabe. Si tú duermes de 10 a 4 y te levantas fresco, tú puedes levantarte a las 4 o 5 de la mañana y poder llevar a cabo tu actividad. Si te vas a dormir a las 12 y te levantas a las 6, ya no es lo mismo. Por supuesto, si te vas a dormir a las 3, te levantas a las 9, te levantas resacoso. Y si te vas a dormir a las 6, te levantas a las 12, pues como que no has dormido. ¿Por qué? Porque ese ritmo no es el que marca el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una pregunta que surge de esto, ya la adelanto. Vaya, y si yo tengo trabajo de noche y tengo un turno de noche, bueno, ahí empieza el tema de la complicación, ¿sí? Es decir, todo lo que son turnos de trabajo, sobre todo, turnos de trabajo que cambian quincenalmente. Esto es lo peor que existe para el vehículo físico, sin duda alguna. Es decir, bueno, aún la enfermera que tiene turno de noche toda la vida se puede llegar a acostumbrar a ese ritmo y es menos malo, pero el turno de vamos a decir, un policía que tiene turno de mañana, de tarde y de noche, esto va a destruye el cuerpo, porque evidentemente eso es interferir en los ritmos de reparación del sueño, ¿no? Bueno, entonces resumiendo, tenemos ejercicio, dieta, contacto con la naturaleza, respiración, meditación y dormir. Eso es. Vale, muy bien, gracias. Sí, porque también nos preguntaban, aunque ya has nombrado algo, para una información de cómo alinearnos y para poder descansar mejor por la noche. Bien, hay rituales para dormir. Esto lo haré muy sintético para que la gente tome conciencia, porque claro, esto se puede desarrollar mucho más. Pero de entrada, comentaba que los ritmos del día se pueden dividir en 4 cuartos de 6 horas. Bueno, pues entonces lo principal es que a partir de las 6 de la tarde, idealmente, y si no, a partir de las
8 o 9 de la noche, uno se vaya desapegando de la objetividad. Significa, bueno, desapegarse de, claro, no puedes hacer reuniones de trabajo a la noche, no te puedes poner a mirar el ordenador, es decir, no puedes activar lo que es tu sistema nervioso central, el sistema reticular activador ascendente que controla eso. Si tú activas ese sistema reticular activador, te vas a desvelar, ¿no? Por ejemplo, típico, personas muy sensibles se ponen la pantalla de ordenador a la noche, entonces se activan, empiezan a hacer cosas y solo eso pues ya les desvela. Por tanto, primero, desapégate de la objetividad poco a poco, sobre todo antes de llegar al sueño. Primer aspecto. Segundo aspecto, no te puedes llenar el estómago con mucha comida, es decir, las cenas son frugales y por lo menos, si no son tan frugales, date un tiempo para poder acostarte y dormirte, porque, claro, si se te presenta que te vas con la barriga muy llena, con digestiones muy pesadas, la energía se va al plexo solar porque tiene que digerir, por tanto, esa dimensión también hay que cuidarla, ¿sí? Por tanto, desapegarte de la objetividad, del trabajo, por supuesto, comer adecuadamente. Otro aspecto, no puedes ponerte a discutir, tienes que saber qué información, cómo te nutres, no solamente alimentariamente, sino que te entra por los ojos y los oídos. Controlar películas, series, discusiones, es importante facilitar esa entrada. Y por último, el aspecto ritualístico, pues de cuando te vas a dormir, en ese sentido, pues hacer todo un trabajo de desapego. O sea, sería para personas ya más avanzadas que quieren trabajar el aspecto de salir del vehículo físico de una forma práctica, porque hay un aspecto del sueño que no he comentado, que es el aspecto del sueño como una práctica para morirte, ¿no? Bueno, esto habría que desarrollarlo más, ahora solo lo apunto. Sé que esto genera a veces alguna fricción, porque claro, representa que tú te vas a dormir y tendrías que despedirte del mundo objetivo, porque finalmente tu hilo de conciencia se retira, el que se mantiene es el de vida, por eso las funciones automáticas del cuerpo siguen funcionando, es decir, a través del sistema nervioso vegetativo, pues el latido, la respiración, las funciones fisiológicas siguen funcionando, pero realmente quedas inconsciente, quedas en un plano ahí arriba y al día siguiente regresas. Entonces, practicar con la salida y el regreso, bueno, esto es toda una ciencia, vamos a decir, ¿no? Es la ciencia del buen morir que empieza con el buen dormir. Por lo tanto, ahí tenemos ya unas claves para ir desarrollando. Entonces, claro, la última no la vas a poder aplicar si las otras no están, ¿no? Me explico. Si lo otro es un desorden, si te presenta que ya te acuestas pues después de discutirte o después de estar trabajando y estás estresado, pues bueno, así te vas a levantar, ¿no? Esa es la belleza de irte a dormir, es que como te acuestas te levantas. Esto es así, es infalible, ¿eh? El que se cree que a la noche se va a corregir todo y que a la mañana siguiente no se va a encontrar lo que tenía, bueno, pues que se salga de la ilusión y del espejismo, porque lo que dejaste a la noche a la mañana está, ¿eh? Aunque no te guste, te lo vas a encontrar. Por lo tanto, la gente, en general me encuentro con personas que están en un bucle de vida en el cual el dormir inadecuado les lleva a despertares inadecuados y a días inadecuados. Eso hay que entenderlo, es muy importante. Y diría que el punto crucial está en la noche, es decir, cuando aprendes a dormir y a la mañana te conectas entonces tu día, porque es que el día está supeditado a cómo te vas a dormir y cómo te levantas. Todo lo que haces en el día depende de esos dos momentos. Eso hay que cuidarlo de una forma, vamos a decir, muy acurada, ¿sí? Es decir, que durante el día pueden pasar cosas, pero si te acuestas adecuadamente y te vuelves a conectar adecuadamente, cambia mucho la perspectiva del día. Esa es la experiencia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora me preguntan qué relación habría entre el karma acumulado personal con el colectivo y los registros acásicos. Bueno, lo que es arriba es abajo. Es un buen ejemplo de ley de la correspondencia. Pues mira, tiene que ver con que el karma pues está, en caso del planeta Tierra, el planeta Tierra es un planeta imperfecto y por tanto hay un karma planetario, hay un karma en ese sentido pues también étnico, humano, étnico, familiar, bueno, a todos los niveles. Por tanto, a ver, lo práctico en este caso, cuida el tuyo, porque el tuyo forma parte del colectivo, del planetario, ¿no? Ese es un poco el reto que ahora tenemos. Fíjate que la madre naturaleza, que la vida, nos está confrontando con esto ahora mismo, ¿no? Es decir, que cuando estamos en esta situación,
pues hay una confrontación con todos esos aspectos. Por tanto, tenemos un karma individual, familiar, colectivo, étnico, de raza y humano finalmente. Bueno, esa es la evolución. Pensad que desde el punto de vista de lo que es el conocimiento, de la teosofía, del tibetano, Elia dice que estamos aquí para experimentar y que las enfermedades, el dolor y la muerte no son sino la evolución propia de la conciencia en los distintos cuerpos físicos. Bueno, el reino humano tiene una responsabilidad con los seres humanos y también con los otros reinos. Entonces, bueno, cuidémonos nosotros de no generar más, de que nuestro karma en formación se vaya eliminando. De esta manera el acumulado baja y cada vez tenemos menos trabajo. Esa es la clave, ¿sí? O sea, ¿dónde está el bucle? ¿Dónde está? En formación. ¿Y dónde nos cuesta? Claro, porque cuando no entendemos algo con nuestra pequeña mente, pues enseguida nos generamos un karma, ¿no? Ahí me remito al capítulo 3 del Bhagavad Gita, que habla del karma yoga. Bueno, pues el karma en el capítulo 3 te explica exactamente cómo actuar adecuadamente. Y cuando tu acto es correcto, te sales del karma, ¿sí? Y el acto correcto pues está basado en 4 aspectos. El uno es actúa ofreciendo lo que haces a la divinidad, no manipules los actos, no tengas expectativas y olvídate del trabajo realizado. Esos aspectos son básicos para no generarte más karma acumulado a través de la acción, ¿sí? Si eso lo tenemos claro y lo practicamos, pues ya es fantástico, porque entonces disminuimos el karma colectivo planetario. También hay hay una pregunta, o sea, en relación a la ley de correspondencia, ¿qué función cumpliría el ego? Bueno, a ver, depende de qué entendamos por ego. Si entiendo la pregunta, vamos a tomar el ego como la personalidad, ¿sí? Es decir, porque después en términos psicoanalíticos, pero entiendo que la pregunta va por ahí. El ego Sí, es yo la creo que personalidad. sí. Vamos a ver, la personalidad es el instrumento y toda la ley de la correspondencia, como todas las otras leyes, están para que son las leyes superiores, vamos a decir, de la conciencia, se puedan manifestar en el instrumento y así alinearse. Por tanto, la personalidad haría bien en someterse a las leyes universales porque de esta manera facilitaría lo que es el trabajo. Es decir, nuestro problema está con la personalidad, no con el alma. El alma tiene su programa y viene a su programa, pero se encuentra con el obstáculo, ¿no? Esto es como me dan un caballo para poder viajar y resulta que el caballo tiene sus particularidades. Hasta que el caballo no se ajusta a lo que es el jinete, el viaje es incómodo, ¿no? Y entonces, al final, es que incluso el jinete le dice, bueno, al caballo ya te puedes ir, ¿no? Y ya me buscaré otro caballo en otro momento. Es decir, que la personalidad siempre es el punto, es el cuello de botella para la evolución, porque cuando la personalidad está alineada, entonces la progresión es mucho más rápida y por eso nos pasamos cientos y miles de vidas tratando de alinear el vehículo. Por tanto, el ego, si consideramos el ego como la personalidad, pues es el que debe trabajar de una forma práctica y encarnar esas leyes universales en él. Y cuando lo encarna, entonces todo se hace más fácil. Entonces no hay obstrucción, no hay dificultad, no hay fricción y se puede manifestar realmente lo que es el plan de Dios en la tierra. También hay varias preguntas relacionadas con los planetas. Entonces, por ejemplo, preguntan qué relación tendría la tiroides con Mercurio y en un caso, por ejemplo, de hipotiroidismo. O los planetas en los días de la semana, qué planetas corresponderían, cómo podemos sincronizarnos, ¿no? Con los planetas dentro de nosotros y cómo, sobre todo con la ley del ritmo, hay varias preguntas en cómo sincronizarnos con las estaciones del año, o sea, sol y luna, qué tipo de una manera sencilla, Sí. o cómo empezar, vaya, un poco las preguntas van en la línea de cómo empezar a sincronizarnos con la energía solar o con la lunar, y aparte lo de los planetas en los días de la semana y en los chakras. Sí, responde todo. Mira, lo más fácil para empezar es empezando. Es decir, que la información que tienes la tienes que aplicar ya. Por tanto, esto no es para cuando se acabe el confinamiento, sino que es para ya. De manera que esto es como cuando se quema tu casa, pues claro, no vas a esperar hasta mañana para apagar el incendio. Te lo tienes que tomar como algo
que puedes aplicar ya, aquí y ahora. El tema que he comentado antes y lo vuelvo a insistir, el esfuerzo no es personal en el sentido de que yo tengo que hacer el esfuerzo para conectarme. No, no. Yo me oriento porque el planeta ya se quiere conectar conmigo. Yo lo que tengo que hacer es orientarme, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo para coger un avión? Bueno, yo no tengo que pilotar el avión está allí, y entonces yo me acerco al aeropuerto y facilito así el tren. Por tanto, tiene que haber una orientación hacia esos aspectos superiores, y de entrada lo que decía era que uno se enfocara en estos planetas de forma regular para que ellos se fueran conectando, ¿sí? La belleza del mundo sutil, la belleza del mundo sutil es que se conecta contigo cuando tú te orientas hacia él. Esa es la belleza. O sea, cuando tú te orientas hacia él, él siempre se orienta hacia ti. De hecho, siempre lo está, pero tú le das la espalda, ¿no? Es como decir, es que no me da el sol porque, bueno, claro, no te da el sol porque estás en tu cueva, ¿no? En el mito de la caverna o le das la espalda. Entonces, es que no me toca el sol. Bueno, pues sal de tu cueva, sal de tu refugio en donde el sol no te da. Por tanto, lo importante, la idea principal, oriéntate con ese conocimiento. Es decir, cualquier conocimiento que te traiga y que te propongan, bueno, de momento, pues con un sano escepticismo, ponlo a prueba, a ver qué ocurre, ¿no? Es decir, que tampoco te creas todo lo que te dicen, pero por lo menos practícalo. Y practícalo sin expectativas, en el sentido de que esto no tiene un resultado inmediato, esto es lento, pero tú le das con regularidad. Ahí está la ley del ritmo, ¿no? La ley del ritmo tiene también esa connotación tan importante, regularidad. Por tanto, eso sería lo primero, orientarte hacia lo superior para poder facilitar el desplegamiento después en lo inferior. El otro aspecto es que, claro, lo de Mercurio y la tiroides, todo tiene que ver. La tiroides y el hipotiroidismo tienen que ver con el quinto centro, con Vishuddhi, tienen que ver con ese aspecto comunicativo, tiene que ver también con el segundo centro, que es su dipolo. Por tanto, fijaros, es que aquí hay muchos aspectos que se podrían hablar, habría que particularizar en cada persona, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el quinto centro tiene que ver con la creatividad, la comunicación. Entonces, y tiene que ver también con lo ginecológico. Por eso el hipotiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, que se llama autoinmune, hay una prevalencia de 1 a 7 hombres-mujeres, mujeres 7, hombres 1, me refiero. Claro, ahí tiene que ver, es complejo, es más complejo porque tiene que ver también con el segundo centro, ¿no? Es decir, cómo manejas las energías del segundo centro. Por tanto, en eso también tiene que ver cómo se han manejado durante décadas, durante siglos, las energías sexuales del segundo centro, que después repercuten en el quinto centro y pueden desarrollar también allí algún tipo de enfermedad autoinmune. Es un tema muy interesante, pero tiene que ver. Entonces, claro, si estamos hablando de conectar lo superior y lo inferior para que te ayude a hacer ese trabajo de autosanación, pues es muy acertado poner a Mercurio en esa zona, visualizarlo en esa zona para que pueda armonizar esas energías, ¿no? Por tanto, sería una vez más invocar a lo superior en lo inferior para facilitar el ordenamiento. Recordad que hay otro aforismo, otra afirmación muy importante, que es que lo superior corrige lo inferior. Lo inferior no tiene capacidad de desordenar lo superior, ¿sí? Es decir, que el sol te ordena, pero tú no desordenas al sol, ¿sí? El niño, el padre o la madre ordenan al niño, pero el niño no desordena al padre y la madre, en condiciones normales me refiero. Si realmente ejercen como padre y madre, el niño no puede desordenar a lo superior. Es decir, la jerarquía en este caso es una jerarquía de responsabilidad y no de poder. Por tanto, cuando nos conectamos con lo superior, nos ordena lo inferior. Eso es la clave en las épocas en las que estamos viviendo. Sí, en relación a esto, también, si podrías repetir o decir los planetas que se relacionan con los días de la semana. Claro, casi la mayoría de las veces el mismo nombre lo indica. Por ejemplo, el domingo con el sol. Lo que pasa que en castellano no, o en catalán, por ejemplo, no se ve tanto, pero en inglés y en alemán sí. Sunday, Sonntag. Entonces, Sonntag es día del sol, ¿no? No hay duda. Sunday también, ¿no? Por tanto, el sol con el domingo, el lunes con la luna. Claro, no falla, ¿no? Aquí en castellano se ve bien. La luna, el martes sería Marte, ¿sí? El miércoles, Mercurio. El jueves es Júpiter. El viernes, Venus. Y el sábado, Saturno, ¿sí? El Saturday, esto está todavía más claro, ¿no?
Es decir, que ya sea en un idioma o en otro, es fácil establecer esa correspondencia. Después, uno puede sofisticarse mucho más. Es decir, después, durante el día, incluso cada hora, tiene algunas energías de planetas. Pero dejémoslo aquí. Es decir, si ya somos conscientes de que la energía prevalente del lunes es la Luna, el martes Marte, el miércoles Mercurio, jueves Venus, Saturno y el Sol, pues si eso ya lo tenemos presente y sabemos que el domingo es el primer día de la semana y como los anglosajones ponen sus calendarios, a veces pensamos, estos tipos, ¿por qué empiezan la semana el lunes? Porque vas a un calendario en la India, en Inglaterra, en Estados Unidos, ponen el primer día el domingo, ¿no? Su semana empieza el domingo. Tienen razón, aunque no sepan por qué, es así. Es decir, es lo lógico empezar el domingo, ¿no? Igual que el calendario hebreo, es decir, el sábado permite acabar la semana el sábado y el domingo es el primer día de la semana. En el Nuevo Testamento, cuando lees el Nuevo Testamento, te pone el primer día de la semana, ¿sí? Cuando Jesús ahora resucita, pone el primer día de la semana, que es domingo, fueron al sepulcro, claro. Y piensas, el domingo, el primer día, claro, eso es la tradición que teníamos. La cambiamos y al cambiarla nos desorientamos, ¿sí? Colectivamente. Bien, quedan 3 preguntas y hay una bastante concreta que dice, bueno, que en una buena dieta, si una buena dieta tendría que comprender alimentos animales y cómo se pueden respetar las distintas especies para conseguir una dieta correcta. La dieta ha ido variando a lo largo de la evolución de la humanidad en función de los requerimientos. Entonces, sin entrar en la polémica de si comer animales o no, es decir, la propia evolución del ser humano le va a llevar, sin duda alguna, a dejar de comer animales. Es decir, esto es algo que vamos arrastrando por la propia evolución. Es decir, que más allá de que sea una cuestión ética, ¿no? Como por ejemplo el veganismo, que es una cuestión claramente ética, no alimentaria, pero está claro que los alimentos animales son alimentos más densos, energéticamente hablando, y por tanto están más cerca de construir la materia, ¿sí? Mientras que hay alimentos que son vibracionalmente más sutiles y por tanto permiten que el ser humano se conecte más con los planos superiores. Entonces, bueno, en estos momentos, según el requerimiento de cada persona y según su naturaleza, recordemos, va a consumir unos alimentos y otros. Lo que está claro es que la tendencia de la humanidad colectivamente es a sintonizarse mejor con los reinos y, por tanto, va a haber en el futuro, por supuesto, una disminución de consumo de alimentos animales. Y en estos momentos estamos confrontando también este hecho porque lo del cambio climático también bien tiene que ver con esto. Es decir, que hay momentos en los que tenemos que decidir que si como humanidad nos queremos quedar en este planeta o queremos evolucionar, ¿no? Y va a depender de nosotros, pero en general, sin entrar en particularidades de si esto es bueno, esto es malo, hay que decir que lo sutil permite que tú te sutilices y por tanto puedas conectar con esto y en cambio el consumo de alimentos animales como otros alimentos procesados y el alcohol y todo esto, claro, te va a dejar un programa más material. Ese es el tema. Pero fíjate bien que cuando una persona evoluciona, aún sin darse cuenta, cambia su alimentación. Es muy interesante esto, ¿no? Esto es parte del principio que dice que como lo que soy. Nosotros siempre decimos que pienso lo que soy, como lo que soy, pero claro, en el fondo es soy lo que como. Fíjate que cuando tú cambias tu conciencia, cambias tu alimentación. Eso es algo que a veces no queda tan claro, ¿no? Y venimos condicionados por el viejo pensamiento cartesiano que decía pienso, luego existo, que también que literalmente decía pienso, luego soy, pero claro, nosotros sabemos que primero eres y después piensas, ¿no? Pero el momento en que uno dice pienso, luego soy, pone por delante el pensamiento. Cuando dices como lo que soy, pones por delante el alimento. No, primero estás tú, está tu conciencia. Entonces, eres un espíritu con alma, perdón, ¿eres un cuerpo con alma o eres un alma con cuerpo? Eso es muy diferente, ¿no? En dónde tú estás. Si dices que eres un cuerpo con alma, te sitúas en el cuerpo. Si dices que es un alma con cuerpo, te sitúas en el alma. Esa perspectiva hay que verla y cada uno se la tiene que ver en sí mismo, ¿no? Y cuando dices estoy enfermo, ¿quién está enfermo? ¿Quién está enfermo realmente? Es tu cuerpo el que está enfermo, tu alma no puede estar enferma, pero si dices estoy enfermo, entonces va a seguir la enfermedad desde el cuerpo, tendrás dolor, sufrimiento, tendrás miedo y estas cosas, ¿no? Es decir, que ese es un ejercicio que uno debería evaluar cada día desde dónde está hablando, porque cuando te comunicas estás
manifestando dónde está tu conciencia. Ahora una pregunta muy concreta, que si no tenemos mucha voluntad y nos cuesta la disciplina, ¿cómo podemos empezar de una manera sencilla a adoptar un ritmo? ¿Cuál sería el primer paso? Primer paso, vete a dormir pronto. Porque si no te vas a dormir pronto, no te levantas pronto. O sea, lo primero de lo primero es irte a dormir pronto para levantarte pronto. Que no sea el despertador que te levante, sino que realmente desde dentro te levantes. ¿Sí? Que encuentres que ya en la cama no tiene sentido estar. Entonces, cuando te levantas, te sientas y tratas de conectarte con el amanecer. Eso es lo que universalmente hacen todos los seres vivos. ¿Sí? Es lo que hacen los seres vivos, los pájaros, los animales, menos animales nocturnos, que son específicamente nocturnos, pero hablemos de lo que la naturaleza te muestra. Por tanto, si la naturaleza te muestra que la máxima energía del día, el prana solar, entra entre las 4 y las 8 de la mañana, por favor, no te levantes más tarde de las 8, porque entonces no te estás sintonizando con lo que te decía. Es decir, si tu pequeña voluntad no es capaz de hacerlo, bueno, pues enfócate con la gran voluntad. ¿Y quién tiene la gran voluntad? El sol. Pero entonces, ¿dónde te atrapas? Claro, te vas a dormir tarde. Entonces yo te digo, levántate pronto, siéntate, respira. No te vas a levantar pronto, porque levantarse pronto no tiene que ver con tu despertador, tiene que ver con la hora que te vas a dormir. Pero claro, no te vas a dormir pronto porque no quieres perderte tu serie y no quieres dejar... Claro, es que el tema está allí. Es decir, que el esfuerzo es vete a dormir pronto y dejar todo lo otro. O no salgas los sábados a la noche para el domingo levantarte pronto y conectarte con el sol y la naturaleza. ¿Qué te estoy pidiendo? Claro, entonces uno sigue donde está, ¿no? Es decir, que te he dicho una cosa muy sencilla, pero te he complicado muchísimo la vida, soy consciente. Muchísimas gracias. Y ya la última. ¿Puedes sintetizar los capítulos de Bhagavad Gita? Yo te la transmito tal cual. Sí, muy sintético. Bhagavad Gita es un libro de la sabiduría perenne, para mí el libro de los libros, podrían desaparecer todos los libros del planeta y quedar este y sería suficiente. Y relata en 18 capítulos las enseñanzas del discípulo por el maestro. ¿Sí? Es un manual de autorrealización. Entonces, hay 18 capítulos y los 6 primeros desarrollan sobre todo lo que es el trabajo con la personalidad, es decir, cuál es mi vehículo, ¿no? ¿Dónde estoy yo en esta situación como personalidad? En los 6 siguientes lo que hace es describir de una forma muy bella los atributos de la divinidad. Y de los últimos 6 capítulos, entonces ya te pone en el sendero, ya conociéndote tú, conociendo lo que es los atributos divinos, entonces cumple con tu parte y desarrollate e ilumínate. ¿Sí? Eso sería en síntesis. El Bhagavad Gita, como es un libro que tiene 5.000 años, se ha interpretado muchísimo por muchísimos autores. No es tan fácil encontrar autores que lo interpreten de una forma inteligible. A mí el que me gusta mucho y con el que pude conectarme porque es un occidental que interpreta, porque claro, el Bhagavad Gita es un libro poético que está descrito en shlokas, es un libro que se recita en sánscrito, pero que después esas shlokas, esas estrofas, vamos a decir, se interpretan. Entonces, hay muchas versiones y algunas son más farragosas que otras, depende del interpretador. Entonces, hay un autor norteamericano que es un antiguo discípulo de Satya Sai Baba en la India, se llama Jack Hawley. Jack Hawley tiene 3 libros de Bhagavad Gita. Uno de ellos es el primero que se llama A Walkthrough for Westerners, que significa como un paseo para los occidentales. Es el primer libro. Está en castellano, creo, si no se ha agotado ya. Pero ahí tienes el Bhagavad Gita para trabajarlo de forma diaria. Entonces, es un libro extraordinario. Llevo 15 años estudiándolo en el sentido, a título personal. Y bueno, uno lee el libro 15 veces y cada vez es distinto. Es algo que mi mente pequeñamente no llega a entender, pero de todas maneras es una guía fantástica para poder desarrollar todas esas virtudes que queremos desarrollar. Primero del autoconocimiento, después del conocimiento de lo superior y finalmente con eso entonces ya puedes desplegarte, ¿no? Porque si primero no te conoces, ¿qué esperas conocer de la divinidad? ¿No? Es decir, que uno va por partes, ¿no? Y bueno, es un libro extraordinario. La verdad es que no hay límite para poder describirlo, ¿no? Pero quédate con esa idea, ¿no? Que es un manual de autorrealización, es el manual de autorrealización. Y bueno, pues
si lo consigues, si te atrae, pues no es leerlo así en el autobús, ni en el metro, ni en la playa. Bueno, este año como no hay playa no hay problema, pero de todas maneras es para estudiarlo, ¿no? Es para poder estudiarlo, leer una shloka, meditarla, captarla, sentirla, ¿sí? ¿Podrías, por favor, repetir el nombre del autor Sí, para poder Jack, anotarlo? Sí. Jack Hawley se escribe Jack, J-A-C-K, Ah, sí. y Hawley es H-A-H-A-W-L-E-Y. Lo encontráis. Por eso, ahí tiene. Digo, tiene 3, pero con el primero es suficiente porque es el primero que hizo, ¿no? Vale. Y después hay una película que os la comento, que os gustará, que se llama La leyenda de Bagger Vance, que es una película de un golfista. Tiene unos años ya, Matt Damon la protagoniza junto con Will Smith y esta actriz sudafricana, Charlize Theron. Es una película que está inspirada en el Bhagavad Gita, sobre todo los primeros capítulos, muy interesante, porque la podéis recuperar ahora. Bagger Vance es Bagger, la leyenda de Bagger. Bagger se escribe B-A-G-G-E-R, Bagger Vance, V-A-N-C-E. Esta leyenda de Bagger Vance es una película que está inspirada en este libro. Es muy interesante porque el guionista incluso juega con los nombres sónicamente, ¿no? Esto, claro, si no has leído el Bhagavad Gita original y lo que son los nombres en sánscrito, no te das cuenta. Por ejemplo, Bagger Vance, cuando escuchas el sonido, suena como Bhagavan. Bhagavan es el nombre, uno de los nombres de la divinidad que se le da a Krishna, ¿no? Bhagavan. Y Bagger Vance suena así, ¿no? Entonces la leyenda de Bagger Vance es la leyenda de Bhagavan. Y el guionista, lo hizo así para que sonara en inglés, pero sónicamente viene del sánscrito. Igual que el protagonista, que es Matt Damon, se llama Junu. El tipo se llama Junu, que viene de Arjuna, que es como el aprendiz, ¿no? Entonces, bueno, me hizo gracia al ver que el guionista introdujo el sonido de los protagonistas de lo que es la escritura original, los puso en inglés para que se pudieran pronunciar. Bueno, pues ya la última porque ha venido ahora. ¿Cuál es el rayo de la Tierra, del planeta Tierra? Alguien pregunta. Yo diría que el planeta Tierra en estos momentos, si tuviera que poner un rayo, a ver, tiene todos los rayos, pero si es por la humanidad, sería el 4.º rayo, porque el rayo es la armonía desde el conflicto. Pero claro, es que en la Tierra también viven los vegetales, que manifiestan pues, el 2.º rayo de amor-sabiduría. Y también están determinados animales que pueden estar. Es decir, que no hay un rayo específico, igual que no hay un rayo del individuo, sino que es una mezcla, ¿no? Por tanto, pero si viéramos desde la perspectiva del ser humano, sin duda alguna, el 4.º es el trabajo de la humanidad, ¿no? El 4.º rayo, el 4.º reino, armonía a través del conflicto. Ahí estamos, ¿no? Solo tienes que mirar a tu alrededor cómo evolucionamos. Con la ayuda de los otros rayos, claro. Pero eso la persona que me está entrevistando es la que mejor explica los rayos que conozco, que es la Pilar. O sea que todas las preguntas de los rayos, ella te lo responde mejor que yo, sin duda alguna. Gracias. Bueno, y ahora sí, ahora muchísimas gracias. La gente está comentando que la película es súper interesante. Bueno, eso en cuanto a la película, en cuanto a ti, bueno, un tesoro de exposición, Miquel. Muchas gracias por haberlo hecho toda la sabiduría, haberla acercado tanto y haberla hecho tan asequible y tan de poder vivirla ya desde cuando nos vayamos hoy a dormir, ¿no? Ya podemos empezar, no hay que esperar, no hay que tener... y eso, bueno, está todo el mundo, gran exposición, preciosa, profunda, bueno, un gran agradecimiento, ¿no? Porque nos has acercado esa sabiduría y nos la has puesto tan asequible, tan para que podamos eso, esta misma noche ir y decir, bueno, me voy a dormir antes porque me voy a levantar antes para recibir la energía del sol. Bueno, un tesoro, gracias, bueno, así todos, así todos. Bueno, gracias por la inspiración que me habéis... Tan útil en tan poco tiempo, bueno, así son la línea de todos los agradecimientos de todas las personas, ¿no? Y bueno, y van llegando, ¿eh? Sí. Muy bien, pues que así sea y podáis practicar y podáis también disfrutar de esto. Al fin y al cabo, esto yo lo transmito con ese entusiasmo porque es mi vida, no es algo que me haya leído, ¿no? Es decir, que es la pura experiencia y la comparto
desde esa perspectiva. Pues bueno, personalmente también muchísimas gracias, Miquel. Muchas gracias. Y buenas noches a todos, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias también a Merry Life por haber propiciado todos estos encuentros. Y la semana que viene, creo que está Luján, ¿no? La semana que viene. Sí, Pilar, sí. Vale, Está Luján Comas. Vale, pues bueno, ahí estaremos. Muchas gracias. Con Merry Life. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.